Muy bien, esa es la primera propiedad que deben de cumplir estas funciones, que sean finitamente discontinuas. O sea, de aquí a acá hubo una discontinuidad, ¿sí? Y de aquí a acá otra discontinuidad. Pero esas discontinuidades en las funciones deben de ser finitas, muy bien, en un intervalo. Es la primera propiedad. ¿Vale? Entonces, considerando esa función que es finitamente discontinua, también debe de ser o debe de cumplir una propiedad. Esta segunda propiedad es que esa función sea periódica. En este caso nos vamos a enfocar en funciones que sean 2pi periódicas. O sea, que su periodo sea de 2pi. Vamos a dibujar un ejemplo de función que sea 2pi periódica, ¿vale? Tenemos el plano. Y vamos a poner diferentes puntos, pero nos vamos a enfocar primero en, más que nada, en localizar los puntos pi y múltiplos de pi. Por ejemplo, aquí pi, aquí está 2pi, aquí está 3pi, etcétera, ¿vale? Para la coordenada en x, aquí va a estar menos pi, otro múltiplo de pi es menos 2pi, por acá va a estar menos 3pi, ¿vale? Hasta aquí. ¿Y qué es esto de 2pi periódica? Una función que sea 2pi periódica. Una función 2pi periódica es aquella que se repite a través de ese periodo, ese mismo periodo, en este caso 2pi. Imagínense que tengo una línea recta, ¿vale? Así, ¿vale? Digo que esa línea recta es periódica, 2pi periódica, ¿por qué? Porque cada 2pi se va a repetir, ¿vale? Bueno, aquí me equivoqué. Aquí, más o menos así, ¿vale? Si se dan cuenta, esas líneas rectas se repiten cada 2pi periodos, ¿verdad? Menos pi hasta pi pasan 2pi, ¿sí? 2pi, por así decirlo, periodos. Y las líneas rectas se dibujan. De pi hasta 3pi igualmente pasan 2pi periodos. Y la línea recta se dibuja. De aquí, de menos 3pi hasta menos pi, pasan 2pi periódicas. Bueno, 2pi periodos. Muy bien. Y la misma línea recta se dibuja. Y así con diferentes funciones que sean lineales o que dibujen la misma estructura de la línea recta y en un intervalo de 2pi o en un periodo de 2pi, ¿vale? Esta es otra propiedad. Y no solamente estas líneas rectas son 2pi periódicas, sino que hay otras funciones, ¿sí? Una línea recta es una función. Existen diferentes funciones que también son 2pi periódicas, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué será bueno? Una pregunta, aquí también puede entrar la función seno y coseno que simplemente va brincando de 2pi y así. Así es, si te das cuenta, esas funciones son 2pi periódicas. Muy bien. Por ejemplo, Ok, una función seno. Recordemos que, perdón, vamos a empezar con la función. Sí, función seno, ¿vale? Empezamos bueno, la función seno en el punto 0, sabemos que es 0, ¿verdad? La función seno en el punto pi, ¿qué es? Bueno, más bien en el punto pi medios, ¿qué es? Es 1, ¿verdad? Es 1. Aquí es pi medios, ¿vale? Es 1. Por lo tanto, podemos dibujar esta mini curva, ¿vale? Después, la función seno en el punto en pi es 0. Por lo tanto, va a bajar. Va a ir bajando y va a dibujar como algo así. Como ondulaciones, ¿no? Más o menos así. Pero más bonitas, ¿vale?
obviamente curvas bien hechas. Aquí es medio complicado por el pulso, pero más o menos así, ¿vale? Ok. Si se dan cuenta, en cada múltiplo de pi, esta función seno, pues eso, nombre, se vuelve 0, ¿verdad? Y en cada múltiplo de pi medios, la función es 1 o menos 1, ¿vale? Pasa en 1 y menos 1. Si se dan cuenta, el rango de dicha función está entre menos 1 y 1. Muy bien. ¿Y qué pasa? Esta función es 2pi, periódica. ¿Por qué? Porque cada 2pi periodos se repite, ¿sí? Si se dan cuenta, se vuelve a repetir. En este caso, cada 2pi periodos. Un ejemplo, por ejemplo, si agarramos esta cresta, pi medios, en pi medios está localizado. Muy bien. Vemos que volvemos a llegar a otra cresta en esta nueva magnitud, ¿verdad? Que es 2pi más pi medios, ¿vale? En este caso es esto, 4pi sobre 2 más pi medios, que es 5pi medios, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre pi medios y 5pi medios? O sea, si a 5pi medios le restamos pi medios, ¿cuánto nos da? 4pi medios. Así es, 4pi medios. ¿Y esto qué es? 4pi medios. 2pi, ¿verdad? 2pi. Por lo tanto, si se dan cuenta, de cresta a cresta pasan 2pi. Y ese es el periodo de la función. Cada 2pi, la función seno se vuelve a repetir. Y ese es el periodo, el número o la magnitud de repeticiones. Muy bien. Es como el periodo se describe como el ciclo que le toma a una función repetirse, ¿vale? En este caso, al seno le toma 2pi magnitudes para volverse a repetir. Muy bien. Y ese es el periodo. ¿Sí lo ven? Es la forma en la que se repite la onda. En este caso, seno y también la función coseno, que es muy parecida a esta, son la misma, solamente que se recorre. Muy bien. Pues son 2pi periódicas, por lo mismo, que la cual su movimiento ondulatorio coincide cada 2pi. Muy bien. 2pi en el eje X. Muy bien. Bueno, es que se me hace más fácil comprenderla en el tiempo, ¿sí? Si cambiamos en vez de X, T, a este eje, el eje horizontal, podemos entenderlo como que cada 2pi, la función seno se vuelve a repetir, ¿sí? En el tiempo, o sea, si pasa 2pi tiempos, o 2pi segundos, véanlo así. Si pasa 2pi segundos, la función seno se vuelve a repetir. Si pasa otra vez otros 2pi segundos, la función seno se vuelve a repetir. Y por eso crea esta forma de ondulación. Muy bien. Esto es el periodo. Mañana, bueno, espero verlo mañana un poco más a detalle, ¿vale? Este tipo de funciones periódicas. Solamente era como una breve introducción, pero creo sí me están entendiendo, ¿no? Cómo es que las funciones son periódicas. Más que nada el periodo se define como el valor del ciclo, ¿no? De o de repetición de una función, ¿vale? En este caso, vemos que las funciones trigonométricas son periódicas. Muy bien. Tienen periodo, en particular la función seno y coseno. Muy bien. ¿No tienen duda con ello? No. No. Y en el primer ejemplo, en el que puse las rectas, estas rectas también son periódicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada 2pi periodos se repetían. Muy bien. Se volvía a dibujar la recta y así. Cada 2pi en el rango del tiempo, ¿no? Periodos, como se le conoce. Ahora, ¿qué pasa? En el análisis de Fourier,
como primer punto necesitábamos funciones que fueran discontinuas finitamente. La segunda propiedad es que estas funciones fueran, bueno, necesitamos que sean 2pi periódicas, o sea, en forma particular, en forma general necesitamos que las funciones sean periódicas. Muy bien, periódicas. Una vez encontradas estas, sustentadas estos puntos en las funciones, podemos expresar dichas funciones en series de Fourier, ¿vale? En series de Fourier. O sea, si tengo la función f de x, tal que cumple que esta es discontinua, finitamente a trozos, y es, en este caso, 2pi periódica, aquí lo pongo, 2pi periódica, podemos denotar dicha función a través de series de Fourier, ¿vale? ¿Y qué son las series de Fourier? Bueno, en particular, la serie de Fourier de f de x, de esa función, que cumplió todos los puntos, es igual a esto. O sea, esta función la puedo expresar mediante series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? Las series de Fourier no son más que sumas de cosenos de diferentes ángulos y de senos de diferentes ángulos multiplicados por constantes determinadas. En este caso, a sub n es una constante para cosenos de diferentes ángulos y b sub n es también otra constante determinada para senos de diferentes ángulos. Muy bien. Y este C sub 0 es una constante. Muy bien. Lo podemos definir así como C sub 0, A sub n y B sub n son constantes. O sea, son números. Muy bien. Esos los vamos a determinar mediante fórmulas. Muy bien, pero es esto, la intuición de las series de Fourier. O sea, toda función que cumple las propiedades ya antes mencionadas, la podemos describir mediante sumas infinitas, porque vean aquí, esta sumatoria va de 1 hasta infinito. Muy bien. O sea, la función se va a poder describir a través de sumas infinitas de dos funciones trigonométricas, de cosenos y de senos. Muy bien. Esa es la intuición de las series de Fourier. No es más que eso, ¿sí? Hasta aquí no tienen, no se les ha complicado todo esto. ¿Sí le entienden? Creo que todo bien. Vale. Pero aquí defino. Estas constantes que están en las series de Fourier, esta es la serie de Fourier. Todo esto. Muy bien. Todo esto. Estas constantes, C sub 0, A sub n y B sub n, van a ser números reales. Muy bien. Y esos números reales los vamos a determinar mediante integrales. Muy bien. Esto lo veremos el miércoles, ¿vale? Lo vamos a ver es cómo ya desarrollar las series de Fourier. Pero esta es la intuición. Toda función que sea finitamente discontinua, que sea periódica, en este caso 2pi periódica, se va a descomponer o la podemos aproximar mediante la serie de Fourier. Muy bien. O sea, si te das cuenta, si se dan cuenta, cualquier función la podemos descomponer mediante series de Fourier. ¿Y qué es esto? Vamos a verlo gráficamente. Yo les pregunto, ¿cuál es la forma de los cosenos y de los senos? Son como ondas, ¿no? Van así.
¿Sí? Lo vimos en este ejemplo, ¿verdad? Bueno, son ondas más bonitas, ¿no? Los cosenos y senos tienen ese movimiento, ¿no? Como que bailan de esa manera, a través del, del eje horizontal. Muy bien, en este caso el eje horizontal lo considero como con la variable x, ¿vale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tengo esta función, la cual es 2pi periódica. Esto es pi. Esto es menos pi. Y si se dan cuenta, la distancia de menos pi hasta pi es 2pi, ¿verdad? Si se dan cuenta, es discontinua también. Bueno, parcialmente discontinua. ¿Por qué? Porque podemos extenderla, ¿sí? Cada 2pi periodos, ¿vale? De esta forma. Tal que aquí es 3pi. Y acá sería menos 3pi. Vale. ¿Qué pasa? Si tenemos esta función, que es periódica, es una línea recta, nosotros podemos aproximarla mediante series de Fourier, mediante sumas de cosenos y senos. Muy bien. ¿Y cómo se vería eso? Se vería de la siguiente forma. Recordemos la forma de los cosenos y senos. Son como ondulaciones. Y esas ondulaciones se van a acoplar a la forma de la función que estemos sacando su serie de Fourier. Sería más o menos así. Más o menos así se aproximaría dicha serie de Fourier. Haría esto, más o menos así. Y así con todas las funciones, ¿vale? Con todos los periodos de la función dada. Y se preguntarán cuál es la importancia de esto. ¿Por qué sacar series de Fourier, ¿no?, a una función? Y esto es porque, si lo recuerdan, las funciones discontinuas no son derivables. ¿Sí lo recuerdan? Las funciones continuas no son derivables. Y esto afecta mucho, por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales, una función que no es derivable, pues no podrá, no tiene aplicación en ecuaciones diferenciales por el simple hecho de que no es derivable, ¿no? ¿Y qué pasa si le sacamos su serie de Fourier? Si se dan cuenta, la antigua función era discontinua y mediante las series de Fourier, ¿qué hicimos? La aproximamos de una manera que ahora ya es continua, ¿sí? Por eso es que hay este salto, que ya está definido. Muy bien, ese es el chiste con las series de Fourier y más en las aplicaciones en ecuaciones diferenciales. Vamos a transformar funciones que son discontinuas a funciones ahora ya continuas. Muy bien, ¿no tienen duda? Y ese es el principal motivo para ocupar las series de Fourier en ecuaciones diferenciales. Muy bien. ¿Hasta aquí bien? Sí, está ahí todo bien. Vale, entonces ya tenemos como que la motivación, ¿no? Ya encontramos el por qué usar las series de Fourier, ¿no? ¿A dónde va eso? ¿No? Lo vuelvo a repetir. Vamos a usar series de Fourier para aproximar funciones que son discontinuas a funciones ahora ya continuas, ¿sí? Mediante el proceso de las series de Fourier. Y ahora quiero aquí, bueno, ahorita ya no vamos a ver más de parte de las series de Fourier. Bueno, ya no nos vamos a adentrar mucho en la física, ¿no? Eso ya lo veremos el miércoles, ¿vale?
Ahorita lo que me quiero ocupar es en las señales y en las ecuaciones diferenciales, ¿vale? Un poquito en ello, dejando de lado un poquito las series de Fourier. ¿Qué pasa? Ahora sí es importante que las ecuaciones diferenciales le pongamos un nuevo nombre, ¿vale? Les vamos a cambiar el nombre a dichas ecuaciones diferenciales. Ahora las vamos a llamar como sistemas, ¿sí? Sistemas. O como máquinas, sistemas. Muy bien. ¿Y qué pasa con estos sistemas? ¿Cómo lo representábamos a las ecuaciones diferenciales, a los sistemas? Si lo recuerdan, las ecuaciones diferenciales las representábamos de esta forma, ¿verdad? Ahora, ya siendo sistemas. Esto es un sistema, ¿sí? Donde PDD, ¿qué habíamos dicho que era? El polinomio diferencial. Así es. PDD es un polinomio diferencial, ¿vale? Y Y, ahora ya no la vamos a ver como nuestra, ¿cómo les diré? Nuestra solución. Ahora le vamos a dar un nuevo nombre. Es sinónimo de la solución. Obviamente sí es la solución de este sistema, pero le vamos a cambiar el nombre. Ahora le vamos a llamar como output. Muy bien. Output. Que es lo mismo que salida, ¿vale? Output o response también lo podemos llamar, que es respuesta. ¿Y qué pasa con esta f de x? Habíamos dicho que si f de x era 0, ¿qué le pasaba al sistema? Se volvía homogéneo, ¿verdad? Era una ecuación diferencial homogénea. Pero ¿qué pasaba si f de x era diferente de 0? Es no homogénea. Así es, la ecuación se volvía en homogénea. Pero en particular, esta función, por así decirlo, que vuelve a no homogénea al sistema, la vamos a llamar ahora como input. Muy bien. Que es entrada. Muy bien, solamente con ese nombre. ¿Y qué pasa? Ahora las ecuaciones diferenciales las vamos a llamar sistemas, tales que dichos sistemas van a estar compuestos de un polinomio diferencial, de una salida o de una respuesta y de una entrada. Muy bien. En particular, esta entrada va a ser una función. Son funciones, ¿vale? Tanto la salida como la entrada van a ser funciones. Muy bien. Y recordemos que la salida de dicha ecuación diferencial o sistema es la respuesta, no es más que perdón, no es más que la solución de la ecuación diferencial. Muy bien. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y en particular, estas dos decimos que son señales. Señales, muy bien. Así les llamamos. Tanto la entrada como la salida de un sistema son señales o se les va a llamar comúnmente como señales. Muy bien. Las señales del sistema o las señales de la ecuación diferencial. Muy bien, hasta aquí quedó claro los nuevos nombres de cada una de las propiedades que conforman una ecuación diferencial o de un sistema. ¿Sí quedó bien? Sí. No hay, Sí, no hay problema con ello. Son nuevos nombres que les vamos a poner a cada uno de los entes, ¿no? Que conforman a una ecuación diferencial. Pero va a ser lo mismo, una ecuación diferencial. Un sistema, ecuación diferencial. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo meto una entrada a un sistema
me va a dar una señal determinada por la entrada, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir? Siempre que tengamos una entrada en un sistema, vamos a tener una salida determinada. Muy bien, eso es importante. La salida del sistema va a depender de la entrada. Muy bien. Es importante que lo tomemos en cuenta. Podemos ver un ejemplo. Podemos tener esto. Imagínense que tengo un polinomio diferencial aplicado a la respuesta, ¿vale? O sea, a la salida. Y como factor de entrada tengo una función, por ejemplo, una exponencial a la 5t. Y por otro lado tengo otra ecuación, otro sistema, que tiene el mismo polinomio diferencial que el primer sistema, con la misma salida, bueno, con una salida que vamos a determinar. Pero esta tiene una entrada diferente. Por ejemplo, también una exponencial, ¿qué les parece? Una exponencial elevado a la unidad imaginaria t. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, ambos sistemas son diferentes, ¿verdad? Son muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque sus entradas son diferentes. Pero más aún, al tener entradas ya determinadas dichos sistemas, pues cada una de sus soluciones va a depender de de la entrada. Muy bien, o sea, sus respuestas van a depender de la entrada que le pongamos a que se les vaya asignando. Muy bien, es importante cómo funcionan los sistemas. Es como una máquina, ¿no? Una ecuación diferencial no es más que una máquina. Si le metemos una función, nos va a dar una solución o una respuesta determinada por esa entrada. Si le metemos otra función a dicha máquina diferente a la anterior, nos va a dar una respuesta diferente de la anterior respuesta. Muy bien, de la anterior entrada que le habíamos asignado. Así es como trabajan las ecuaciones diferenciales. Son máquinas, ¿no? Son sistemas. Por eso se usa la palabra sistemas. Y en particular estos sistemas trabajan, bueno, siempre van a trabajar para funciones que sean continuas. O sea, como requisito, y creo lo vi en una de las primeras clases de las ecuaciones diferenciales, uno de los requisitos es que toda función que anexáramos en una ecuación diferencial tenía que ser continua, tenía que ser, por consiguiente, también derivable. Muy bien. ¿Por qué? Porque si no, no tiene chiste. ¿Cómo vamos a poder definir una ecuación diferencial de una función si esta no es derivable? No tiene chiste, no tiene lógica. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiero llegar? Lo que quiero llegar es que todas las entradas de un sistema tienen que ser continuas y derivables. Muy bien. ¿Y qué pasa en caso de que tengamos una función? Imagínense que tenemos g de x, una función cualquiera, y no es derivable. ¿Qué pasa? ¿Vamos a poderla ingresar en el sistema? No, ¿verdad? No. Porque no cumple con las reglas del sistema. ¿Y cuál es la regla que no cumple? La regla que no cumple es que g de x no es derivable y necesitamos que esa función sea derivable. Bueno, y en particular, si no es derivable, pues tampoco va a ser continua. O sea, va a tener discontinuidades. Y entonces, si a mí me urge meter esa función que no es derivable, por lo tanto continua, ¿qué necesito para que esta función sea ya continua y la pueda ingresar al sistema? ¿Qué necesito?
necesito transformarla a una continua, ¿verdad? Una que ya la acepte el sistema. Muy bien. ¿Y cuál es ese proceso que debo de hacer? El proceso que debo de hacer es convertir esta función en continua a través de las series de Fourier. Muy bien. Aproximarle a sumas de cosenos y senos, tales que estas ya sean continuas. Muy bien. Por lo tanto, si tengo g de x, una función g de x, la cual no admite el sistema, necesito sacarle o aproximarla mediante series de Fourier. Muy bien. Tal que ya la admita. Bueno, más o menos así, ¿no? De forma rápida. O sea, de forma práctica les quise entender que esta función es discontinua, tengo que transformarla a una continua para poderla meter en el sistema y eso se hace a través de su serie de Fourier. Muy bien. Únicamente y exclusivamente para esta función. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto. Muy bien. Hay una función la cual se llama la función de Heaviside. Aquí la pongo. Función de Heaviside. Muy bien. Heaviside, no sé por qué le pusieron ese nombre, creo que por su creador, ¿no? Me imagino. ¿Y cómo es esta función de Heaviside? La función de Heaviside es la siguiente. Es una función mu de, por ejemplo, vamos a usar la variable t. Igual a, esta función de Heaviside es igual a 0 para todo valor de t menor a 0 y es 1 para todo valor de t positivo o mayor o igual que 0. Muy bien. ¿Y cómo se va a ver? Lo voy a dibujar en rojo. Aquí dice que la función de Heaviside es 0 para todo número negativo, ¿verdad? Por lo tanto, así va a ver. Y es 1 para todo valor positivo. Así, muy bien. Donde esto es 1. Muy bien. Y la función es 1. Si se dan cuenta, ¿qué pasa con esta función? ¿Es continua? ¿Es continua o discontinua? Discontinuo, ¿no? Así es discontinua. ¿Por qué? Porque hace un brinco brusco a partir del 0, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero meter esta función en un sistema, ¿voy a poder meterla? ¿Va a ser admitida? No, ¿verdad? No va a ser admitida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no es continua y por el punto siguiente de que no va a ser derivable o no es derivable. ¿Y qué tengo que hacer para que dicha función ya sea admitida en la ecuación diferencial o en el sistema? Tengo que aproximarla ¿a través de qué? A ver si ya me entendieron. De lo de Fourier Así para es. poderlo hacer continuo. Tengo que aproximarla a través de las series de Fourier. Muy bien, tal que ella me la vuelva continua. Más o menos se va a ver así. Van a ser así como tipo ondulaciones, ¿vale? Tal que ahora esta función o las series de Fourier
van a volver a dicha función continua. Si se dan cuenta, ya no hay saltos, ¿verdad? Ya no hay un salto de aquí. Desde el 0, desde la función que vale 0 hasta la función que vale 1. Ahora ya está bien definida, ya va a estar continua. Muy bien. Es el chiste de usar las series de Fourier para las ecuaciones diferenciales. El chiste es que nos va a transformar dichas series de Fourier a funciones que no sean continuas, a unas continuas y por consiguiente derivables, tales que ellas sean admitidas en el sistema. Y se preguntarán en qué se ocupan este tipo de funciones, ¿no? ¿En qué ámbito